Nacho Aguiluz. Beatriz Sánchez. Y Casa Mía, que es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos y más. Está ubicada en Normandía 1882, es una calle de la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web residenciacasamia.cl. Son las 10:40, sigues en Combinación Clave y vamos a leer lo que ustedes nos están escribiendo a través del Twitter o al hashtag específicamente Combinación Clave. Mila dice, me sorprende la mala mirada de algunos por Venezuela cuando respecto a la dictadura de Pinochet tienen alabanzas. Carlos Muñoz dice, raro dar señales con otro país cuando organismos internacionales de derechos humanos han dicho que se violan todos los días. Tomás Fontana plantea, ¿podría ser también que un expresidente planteando un tema diplomáticamente sensible sea política blanda? Y entre paréntesis dice política blanda de Estado. Jano dice, saludos a Raúl Sor. ¿Cuándo escribe otra novela? Me quedé con La Muerte Rosa. Ah, mira. Y hay una novela en camino. Epa. ¿No adelanta nada más Raúl Sor? ¿No puede adelantar nada? Ya. Tú sabes que es Yeta, o sea, en general los autores nunca hablan de los libros que vienen. Entonces mira, no lo vamos a presionar. Es como cuando te miran haciendo la mayonesa, se corta. Así que no. No. Es como las cábalas para el fútbol. Que no siempre funcionan. Que no funcionaron esta vez. A esta altura ya. Pancho tiene un montón de cábalas y no funcionaron en él. Tiene que ver con ropa interior, entonces la vea se burla de mí. Sí, es que usa calzoncillos tricolores. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en esos detalles íntimos, no? Una banda. Ariel de los Goles nos llueve críticas y dice, ¿siguen presos los mapuches que atentan contra la sociedad o no? ¿No son ladrones de supermercados? ¿Son asesinos o no? En el tema de derechos humanos se sube de esa manera. Gabriel Romo Barra dice, ¿qué vale más, los derechos humanos o los tratados de libre comercio? Punto. Renato Pizarro dice, el Poder Judicial se preocupa de los presos de afuera, pero de nuestros presos, ¿ellos no tienen derechos humanos? Se pregunta. Paolo Bianchi critica, dice, Navarro es un chiste, los tribunales también, todos con intereses particulares. En Chile pasa más de lo que sale en televisión. Y Carlos ya nos dice, estoy esperando micro para no usar el metro y así no perderme ni un minuto de Combinación Clave. Carlos. Grande Carlos. Muy bien. Raúl, mencionaba antes declaraciones que hizo esta mañana el ministro del Interior francés, donde decía que tienen estos últimos antecedentes y habla de que habría armas químicas o bacteriológicas en manos de terroristas, aludiendo, me imagino, al Estado Islámico. Una declaración como esa no entrega más detalle, yo me imagino que despierta un temor tremendo. ¿Cuánto de eso puede ser cierto o es también una fórmula de mantener cierto control? Porque junto con esto se le pidió en Francia a los medios de comunicación que tuvieran cuidado con las fotos que ponen, que estuvieran en contacto con las autoridades a la hora de los distintos procedimientos que se están haciendo para buscar a los terroristas que faltan o a los cabecillas de los atentados el viernes. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, no ha habido atentado con armas biológicas. La arma biológica es súper complicada, es decir, y el que la usa corre mucho riesgo de ser víctima de sus propias armas. Y elaborarla y transportarla es muy complejo. Y la forma más plausible de utilización, no estando sometido a los vaivenes del viento, sería, por ejemplo, en el metro, y que, digamos, allí tendría el máximo efecto. Pero es un arma muy compleja, no se ha utilizado prácticamente en ningún atentado y no se ha usado en ninguna de las guerras desde la Segunda Guerra Mundial, salvo los japoneses que la usaron en forma muy acotada en China. Y las armas químicas también son complicadas. Los iraquíes tuvieron tantas víctimas propias como las que causaron con armas químicas. De manera que, claro, es cierto que el arma química es un arma terrorista por definición, porque sí, claro, es invisible, no hay defensa contra ella y, claro, causa un pavor descomunal. Es decir, si un estallido de bomba o unas Kalashnikov causaron el terror que causaron en París, imagínate lo que haría el rumor de que en el metro han esparcido armas químicas en una ciudad, o si fuera en Londres o en cualquier, donde millones de personas viajan al día en esos medios. Pero hasta ahora, se ha hablado tanto también de las armas nucleares de maletín, lo cual es una
como decimos en periodismo, es un jaiteo. Es decir, es una falsedad absoluta. No hay, se llama de maletín. El maletín en realidad es del porte de la caja de un automóvil, es decir, es un maletín enorme. Y los que pueden producirla tienen que ser activadas por 2 personas, los códigos cambian cada semana, es decir, si yo me robo uno de esos maletines, no tengo los códigos y expiran muy rápido. Por lo tanto, toda esta idea que después de la guerra o cuando Bush tiró la idea de que Irak tenía armas nucleares y el arma nuclear de maletín, son pamplinas, realmente no tienen ni un fundamento real. Y como tú bien dices, Bea, yo me pregunto qué seriedad tiene que el ministro del Interior francés haga un anuncio así y al menos a lo mejor yo no he leído sus declaraciones, pero es una declaración que ayuda a generar terror. El temor. Entonces, mientras la gente está atemorizada, es más fácil adoptar tal vez algunas decisiones de política internacional que respondan a los intereses de la del doctrina Estado. de shock. Claro, la doctrina del shock. Esto entiendo que fue en el contexto de la solicitud de extender el estado de excepción en Francia. Sí, también el llamado a los medios de ser cautos en la información que entregaban. También, eso tiene razón, porque ellos lo aprendieron eso en el caso de Charlie Hebdo, el semanario satírico, que hubo 2 asaltos simultáneos, uno a Charlie Hebdo y otro a un supermercado judío. Sí. Y la información que dio la prensa les sirvió a los asaltantes para coordinarse en sus acciones. Entonces, lo que pide el Ministerio del Interior es razonable. No entreguemos información que de alguna manera puedan orientar a los terroristas. ¿Y lo de Nigeria? El atentado en Nigeria hace poco. En Nigeria también está viviendo una situación compleja con esta organización. ¿Boko Haram? Boko Haram. ¿Cuántos murieron hace poco? ¿Hace fue 2 días el atentado que produjo en Nigeria? ¿Cómo se resuelve el tema de Nigeria también? Porque hay otro foco de problemática. O sea, una parte es musulmana y la otra es católica. Está el norte exacto. Es musulmán y el sur es católico. Sí, yo creo que tampoco se ha tomado con... Ahí no hay interés de la comunidad internacional de lo que está ocurriendo en Nigeria. De otro color de piel. Claro, eso marca una distinción. O sea, cuando mueren 44 personas en Beirut, incluso yo te diría con el avión ruso, había más interés en saber si era una bomba, cómo la habían colocado, cuál fue la causa del accidente, que los 224 muertos. O sea, no hubo la simpatía por los rusos, que eran turistas tan inocentes como cualquiera de los inocentes que murió en París. O sea, lo sabemos en periodismo, mientras más cerca es la noticia, es decir, incluso, digamos, para los franceses su perrita Diesel, que murió en los allanamientos, les va a causar más dolor que la gente que murió en Nigeria en un atentado. Bueno, lo decíamos ayer en el tema de la cercanía, justamente la importancia que se le da en el periodismo a la cercanía. Francia, dentro de estas redadas, abatió al cerebro de los atentados. Yo había leído recién que no. Abdelhamid Aboud. Hace media hora más o menos. Que articuló la operación desde Bélgica, entiendo. Exactamente. Ah, sí, lo capturaron. Sí, en Saint-Denis, dicen. Lo abatieron directamente. Dicen que lo mataron. Cerebro de atentados murió en el asalto a Saint-Denis. Es interesante lo que pasa en Bélgica. Eso es buena El noticia. asalto que participaron más de 100. Exactamente. Oye, es súper interesante analizar lo que disparos pasa ayer en la mañana. En Bélgica hay una suerte de distrito o municipio, si le queremos llamar, donde por condiciones objetivas de pobreza, falta de oportunidades, en el fondo hay un sector de la población musulmana que en el fondo habita ese lugar, pero que no se integra a la cultura occidental, digamos. Y ellos hizo una suerte de guetos y desde ahí, no me acuerdo el nombre del distrito exacto, pero desde ahí han surgido muchos de los líderes de este tipo de organizaciones, lo cual habla de, en el fondo, cuál es el desafío de las sociedades modernas en términos del multiculturalismo, la integración. También, yo creo que hay en el fondo, si es que en el desarraigo. fondo una cultura se tiene que asimilar a la otra, exacto. Molenbeek.
ese es un tema como de objeto de estudio muy interesante. Sí, Oye, estamos- les detallo lo de la Yo Fiscalía lo Francesa. vi. Dice que el miliciano del Estado Islámico ha sido formalmente identificado. Ha indicado la Fiscalía en un comunicado, confirmando así que falleció durante el asalto al apartamento en Saint-Denis, en los alrededores de París, en el que se sospechaba que estaba escondido. La identificación del cadáver, que habría quedado en muy mal estado tras el enfrentamiento con la policía, ha sido posible gracias a la identificación de las huellas dactilares, señaló la Fiscalía en este comunicado. Ahora el computador está más lento que... En Tango en el la mismo arena, precisó tango que en se la trata de uno de los 2 terroristas encontrados muertos ayer tras el asalto, bien digo, a este apartamento. Junto a él murió otro presunto terrorista que activó su cinturón de explosivos y que, según el fiscal de París, François Molin, todo apunta a que es una mujer. Mira, las mujeres, de arma a tomar. De armas toman literalmente. Literalmente. Raúl, después de los atentados con las Torres Gemelas, cambió en el mundo la forma de viajar. Hay que llegar antes a los aeropuertos en todo el mundo, hay una serie de cosas que no se pueden ingresar a los aviones, hay una desconfianza básica, hay aeropuertos donde hay rayos X, o hay que pasar los zapatos, en fin. Empezó a haber una desconfianza completa a la hora de viajar y siempre la sospecha permanente. ¿Puede pasar lo mismo después de los atentados en Francia? Yo creo que puede ser peor, y especialmente con el avión ruso. Es decir, se llegó a la conclusión que Sharm el-Sheikh, el lugar de donde despegó el avión ruso, no cumplía con las condiciones de seguridad, y se sospecha de que había algún tipo de infiltración del Estado Islámico entre el personal del aeropuerto. Y yo creo que esto va a llevar a una estructuración del mundo en función de la seguridad. Ya existe, por ejemplo, hay líneas aéreas que no se les permite volar a Europa, a Estados Unidos, porque no cumplen con condiciones de seguridad, y se van a establecer exigencias de seguridad a los aeropuertos en el mundo, y que aquellos que no lo cumplan no se va a permitir a los grandes transportadores aéreos, las líneas aéreas europeas, Air France, British Airways, Lufthansa, no van a volar a esos aeropuertos si no cumplen exactamente con los estándares que ellos exigen, de que nadie les va a subir a bordo de un avión con un explosivo. Y yo creo que eso va a afectar a una parte importante de aeropuertos asiáticos y del Medio Oriente. De manera que el mundo se va a estructurar de alguna manera en función de la seguridad. Fíjate que leí el otro día una encuesta que al parecer la gente además está dispuesta a perder libertades a cambio de seguridad. Es una constante. Francia, Acaba de salir una especialmente. encuesta en Francia En Francia, que sí. 84% de las personas... Es decir, mira, no hay nada más insoportable para un ser humano que el miedo. Sí. El miedo es lo peor que hay. No se puede, la libertad no sirve de nada si tú tienes miedo. ¿De qué te sirve? Eres libre de ir donde quieras si tienes Pero miedo te de pueden ir. matar. Claro, entonces, lo primero, todo el mundo, y es universal, está dispuesto a sacrificar libertades a cambio de seguridad. Teníamos esa discusión el otro día acá también. Aparte, el 50 y tanto % consideraba que estaban en guerra en Francia, en la misma encuesta. Sí, lo discutíamos, esto de perder los derechos, que cuando al final uno mismo cede derechos, creo yo, triunfan los otros también. Entonces, creo que una discusión es la que contradicción, es por salvaguardar un sistema de libertades más amplio, en el fondo. no sé. No, yo no estoy seguro, porque, por ejemplo, además las cosas Algo así. no vuelven atrás. Cuando tú le das derecho a un Estado que puede entrar a tu correspondencia privada, que pueden escuchar tus conversaciones, es decir, donde tú sacrificas completamente tu intimidad. Está bien, esto puede ser un periodo de 3 meses, pero normalmente estas normas Es permanente. perviven. Y claro, después cambian los gobiernos, y hay gobiernos más abusivos, esto pasa en todo el mundo, y terminas con estados policiales. Y los datos están ahí. O sea, Y finalmente, cuando tú vives en un estado policial, los chilenos lo sabemos bien, bueno, al final uno se inhibe, no habla. La gente, microfísica del poder, Claro. como de Foucault. Sí, uno se esconde y dice, bueno, no digas nada, sé cuidadoso, te pueden estar escuchando en todo momento. Incluso, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Londres. Londres es la ciudad que tiene mayor número de cámaras de circuito cerrado. Y tú puedes pasar por el centro de Londres y ser filmado más de 100 cámaras. Y cada vez después de un atentado se revisan las cámaras y han pillado The Truman a Show. muchos elementos. Exactamente. The Truman Show. Han pillado a varios terroristas gracias a las cámaras. Porque Bueno, está pero todo por lo registrado. mismo, tú Estado- en la zona en la zona 0 de Londres, o en la zona 1, tú puedes salir de un bar a la hora que sea y tienes la seguridad que nadie te va a asaltar. O sea, también tiene
Sí, yo no sé si eso son las cámaras o es la cultura nacional en que hay poca delincuencia. Es por Westminster y todo. Claro, porque podría darse esa es un país bastante seguro. Sí, es decir, es el eterno desafío de los servicios de seguridad que toman medidas, lo que ellos quieren es tener más y más poder, y después cuando no pasa nada dicen, ven, gracias a que tenemos estos poderes. Pero es como la paz, o sea, que nosotros hayamos estado en paz con nuestros vecinos, no es porque tenemos un ejército grande, a lo mejor nunca hubiésemos tenido guerra, aún con un ejército más pequeño. Es algo que no podemos saber, o sea. No, y cuando causa y efecto. Y cuando sí tienen más poder, igual hay un atentado, bueno, la respuesta no es decir, mira, nos equivocamos, es decir, no, es que necesitamos más. No, yo creo que esa es una discusión que hay que dar permanentemente. El tema de lo que provoca esta sensación de temor, que es que haya más intromisión en la vida íntima de las personas, y yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que ahí hay, no sé, a mí me gustaría, estoy hablando y no estoy viviendo en París, ni me tocó un familiar muerto, que me imagino que eso afecta de otra manera, pero creo que esa tiene que ser un debate permanente respecto a cuáles decisiones personales, intimidad uno pierde, y dónde está el equilibrio para una buena investigación, pero para el respeto a la vida privada de las personas. Pero de verdad se pierde, porque lo que decía Raúl es cierto, está el manejo de tus datos muchas veces, pero esos datos no se manejan en cualquier estado, sí, digamos. Por supuesto que sí. Bueno, hoy día en Internet. O sea, el Estado chileno hoy día no maneja mis datos. Y más que Internet, lo que es pavoroso hoy día es lo que se llama Big Data. Sí. O sea, los grandes datos. La gran, que se cruzan. Tú puedes, por ejemplo, estuve en Subcorea y me mostraban ahí el sistema y ellos tienen más de 100 dossiers, carpetas separadas. Todo tu historial de salud, todo tu historial como chofer, todos tus viajes, todo tu historial escolar, todo, y eso lo tiene el Estado. Ahora eso tiene ventajas tremendas porque tú nunca tienes que presentar ningún documento porque lo tienen todo. Claro, no como acá que el mismo Estado te pide los mismos documentos que tiene el Estado. Pero el lado oscuro de esto es que maneja toda tu información. Te controlan absolutamente. Sí, y eso al final se presta también para unas selecciones. Es decir, vamos a darle privilegio a este tipo de ciudadanos sobre otros. Este es el perfil que nos agrada, y los gobiernos son políticos y tienen distintos criterios en distintos momentos, pero yo lo encuentro, digamos, de una amenaza a la democracia. Yo lo encuentro súper amenazante, pero me parece que ya pasa. O sea, yo no creo que en París sea muy distinto de lo que viste en Corea del Sur. O que en Chile tengamos un sistema muy distinto. Yo creo que Chile yo no sé, no me imagino que tenga ese nivel de inteligencia. Si Sarro se ha arrancado como 13 veces, no creo que podamos tener todo controlado este país, ¿no? Hay muy malas instituciones. Pero además, porque la institucionalidad es aquí lo importante es que se tiene que ponderar la cuestión, volviendo al tema de fondo que plantea la Bea. O sea, yo creo que si tú le preguntas a cualquier mamá parisina o londinense cuando su hijo va a la universidad en el metro, y ella quiere tener la certeza de que su hijo va a llegar vivo en el fondo, y que no va a haber una persona que se va a inmolar al lado de él, versus que se tenga que sacar los zapatos en un aeropuerto. Yo creo que ponderando no hay dónde. O sea, es que no es el zapato en los aeropuertos, o sea, es tu intimidad. Es que mandaste un correo con algo. Exacto, entonces la filosofía del Estado que dice, el que nada hace, nada teme. ¿Por qué te preocupas que tengamos datos tuyos? ¿Tienes alguna intención aviesa? Sí. No, y esa filosofía es tóxica, es al revés. El Estado no tiene ningún derecho sobre los ciudadanos. ¿Cómo desarticula a células terroristas? Si no es con inteligencia. Por supuesto. Y si tampoco es con el uso de la fuerza. No. Que ahí estás metiendo otra cosa. Con inteligencia. Pero inteligencia focalizada. Exacto. O sea, yo no puedo sacrificar al conjunto de la población, a todos, en función de grupos minúsculos, que son los que finalmente terminan dictando la pauta de la sociedad en que voy a vivir. El problema es que hay una cuestión práctica de que estos grupos minúsculos, estas células, se mimetizan con el resto de la población. Entonces hay una cuestión operacional de cómo tú abordas eso. O sea, es complejo, no es una cuestión trivial. Sí, por eso yo digo que es una discusión abierta, y por eso que la sociedad debería poner límites y no dejarse abrir, porque es un desafío permanente, pero en ese desafío tú no puedes arrasar con tus propias libertades. Sí, eso es con lo que pasó con Estados Unidos después de las Torres Gemelas. O sea, si no es por Snowden, no sabemos que los tipos tenían un sistema para tener acceso a todo tu correo electrónico, a todas tus llamadas telefónicas. Y eso es una invasión. O sea, los tipos lo mantenían en secreto porque entendían que era una invasión indebida, independiente de que en Estados Unidos se aprobaron muchas leyes a favor de
mantener secretos, en fin, operaciones encubiertas por el terrorismo. Y Estados Unidos venía saliendo de una situación en la guerra de Vietnam en que el Estado decide que los que están en contra de la guerra de Vietnam son agitadores, son filocomunistas, y empezaron a espiar a ciudadanos que estaban en su pleno derecho democrático de protestar contra la guerra en Vietnam, y empezó una persecución y a marginarlos y a... ¿Encarcelarlos algunos? Bueno, algunos encarcelarlos. Mohamed Ali, por ejemplo. Pero, Cassius Clay terminó en... bueno, claro. él se negó a hacer el servicio Sí. militar. O sea, él transgredió la norma. No, pero, por ejemplo, marginarlos de puestos académicos, no los dejaban trabajar en el Estado. Y eso, gracias a este espionaje contra la ciudadanía. Entonces, pongámonos de acuerdo, el Estado está para servir a los ciudadanos y no los ciudadanos para servir a un supraente que está por encima nuestro, nos controla y se arroga poderes que no les hemos concedido. Y ese es el problema con los servicios de inteligencia, que a veces se arrancan en forma clandestina. Es decir, los propios franceses, el servicio de inteligencia francés terminó hundiendo un buque de Greenpeace en Nueva Zelanda. Pero ojo que este es un debate casi de teoría política, o sea, ¿por qué surge el Estado? En parte tú pierdes libertades naturales y ganas libertades civiles. Ahora, Hay concentración de poder. Por definición, en el fondo, en la medida que existe un contrato social. De acuerdo, pero ¿dónde está el límite? Si eso es lo que yo planteo. Yo no digo que no tenga que tener nada que ver el Estado, al contrario, yo creo que el Estado tiene que ver con muchos aspectos de mi vida, pero con algunos, no con todos. Entonces, para mí es un tema delicado y que debería estar presente siempre en esta discusión, no perderlo de foco. Que el miedo no haga que tú cedas en tus derechos, porque parte importante de mantener la vida como uno la conoce, la vida que uno quiere, es tener un límite claro y que haya una barrera clara hasta dónde llega el servicio de inteligencia que uno puede apoyar en un país para mantenerte seguro y hasta dónde hay un abuso respecto a mi intimidad. Creo que es una discusión que debe estar presente. Ahora, ¿cuántos buenos negocios se hacen gracias a la inteligencia y a la seguridad también? Mira, a mí me impactó, No es un tema menor. y perdón que yo cuente una cosa personal, pero en un viaje a Estados Unidos yo iba con mi cuñada también, y me acuerdo que veníamos y de repente se acerca una policía sin decirle nada, le toma la mano a mi cuñada y le pasa un papel por la mano. Y nada más, y siguió mi cuñada caminando, y yo me devolví y le dije a la policía, ¿por qué le pasó el papel? Me dijo, es un procedimiento habitual. ¿Pero de qué procedimiento habitual? Le pregunté. Bueno, es un papel que nosotros vemos si hay restos de pólvora en la mano de la persona. Pero a mí me pareció tan invasivo que no le dieran ninguna explicación, que no le dijeran, perdón, me puede pasar su mano porque necesito pasarle un papel para esto, sino que se lo pasaron sin decirle nada. Mi cuñada no habla inglés, entonces se dejó, y es bien amenazador todo lo que pasa en los aeropuertos en Estados Unidos, porque a uno le da la sensación que no puede viajar si es que uno se pone algo. Pero yo le fui a preguntar y la policía me respondió sin mala onda ni nada, pero me pareció tan abusivo la forma en que te toman la mano sin que tú digas, no te piden ni permiso, te pasan un papel y chao, no te dicen nada, y uno asume. Yo pensé que podía hacer algo así, pero hasta que no me explicó, yo dije, uy, y yo me sentía ahí transgredida. Y a mí eso no me parece. Bueno, como probablemente también te podrías sentir transgredida si es que efectivamente, ni Dios quiera, va en un avión y ya hay un atentado con pólvora. O sea, ahí expos probablemente lo agradecerías. Entonces, a eso es lo que voy. Estoy de acuerdo que hay un peligro latente, pero a lo que voy es que no pueden meternos a todos en el mismo saco por ese peligro latente. Yo insisto en eso. Y además por un pequeño grupo, o sea, se sacrifica la mayoría. Ese es el asunto. Bueno, yo también creo que tengo que tener un límite, Jorge Ramírez, porque si no tendríamos un Estado, pero no nos podríamos ni mover pero prácticamente. Esto está situado en el contexto de un estado de excepción. De hecho, la misma connotación es estado de excepción. De acuerdo, pero las declaraciones del primer ministro eran Sí, pero eran bastante... Es que él está solicitando la extensión de la temporalidad del estado de excepción. Pero la justificación genera un pánico aún mayor sin tenerse los antecedentes. No sé que si lo plantea concretos. así, es como difícil claro, que se lo niegue, ¿no? Claro, pues estamos hay probabilidades de ataques de cualquier tipo. Entonces, realmente es un tema es interesante tema de debate con respecto a cómo se están transgrediendo las libertades por una justificación en particular. 11:03. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día. Ha sido muy interesante el debate. Hay harta movimiento en las redes sociales también. María Jesús Wolf, que le vaya muy bien. Que no muchas se le gracias. Sí, no se me va a quedar. Max Quitral, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Jorge Ramírez, nos vemos el próximo jueves. Raúl Sor, que vino a estar con nosotros y se quedó en la mañana. Le agradecemos mucho, Raúl, y que le vaya muy bien con el libro El terrorismo yihadista, el libro de Raúl Sor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Hacemos una pausa, ya volvemos. Quédate con nosotros, pues a la vuelta sigue el debate en la 92.9. Es Combinación Clave en Radio La Clave, tu nueva número 1.